Los trastornos mentales, un vasto y profundo misterio que ha fascinado, confundido y, en muchos casos, aterrorizado a la humanidad durante siglos. Desde los trastornos más comunes que habitan en la superficie, hasta los casos más oscuros y perturbadores que yacen en las profundidades de la mente humana, el conocimiento sobre este iceberg parece nunca ser suficiente. En este video exploraremos las distintas capas de este iceberg, desde las condiciones mentales más conocidas hasta las historias más extrañas, inquietantes y poco comprendidas que acechan en lo más profundo. ¿Qué esconde realmente la mente humana? Acompáñame mientras descendemos en este viaje hacia lo desconocido. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Quienes lo padecen experimentan breves momentos en los que la realidad se distorsiona. De repente, los objetos y su propio cuerpo parecen cambiar de tamaño. Lo que antes era pequeño se torna gigantesco, y lo que parecía cercano se aleja en el horizonte. El tiempo, normalmente tan predecible, se vuelve caprichoso, moviéndose más rápido o más lento. Este fenómeno ha sido relacionado con condiciones como migrañas, epilepsia, lesiones cerebrales o infecciones virales, e incluso con el uso de ciertos fármacos o drogas. Los más jóvenes, especialmente los niños, son quienes más lo experimentan. Aunque estos episodios pueden ser aterradores, generalmente no dejan secuelas y desaparecen con el tiempo. Sin embargo, en algunos casos, el trastorno puede reaparecer años después, como un inquietante eco del pasado. La parálisis del sueño es un fenómeno que puede afectar a personas sin problemas de salud subyacentes y no está vinculado a otras enfermedades. Durante estos episodios, la persona se encuentra consciente de su entorno, pero es incapaz de mover su cuerpo, lo que genera una intensa sensación de pánico y angustia. Esto ocurre porque hay una superposición entre la fase de vigilia y la fase REM del sueño, cuando el cuerpo se mantiene inmóvil para evitar que actuemos los sueños. Sin embargo, adoptar buenos hábitos de sueño puede ayudar a prevenir este trastorno. En algunos casos, las personas que experimentan parálisis del sueño pueden tener percepciones cercanas a los sueños o alucinaciones, las cuales suelen ser inquietantes o incluso aterradoras. Estas visiones pueden incluir figuras sombrías, sonidos extraños o la sensación de una presencia en la habitación, lo que amplifica el miedo. Aunque estos episodios son temporales y no representan un peligro real, pueden dejar una huella psicológica por la intensidad de la experiencia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave que altera profundamente la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Quienes la padecen pueden experimentar alucinaciones, como ver o escuchar cosas que no existen para los demás, así como ideas delirantes, es decir, creencias firmemente arraigadas en hechos que no son reales. Además, sus pensamientos y comportamientos suelen ser desorganizados, lo que puede llevarlos a perder el contacto con la realidad, complicando enormemente su vida diaria. El tratamiento para la esquizofrenia es de por vida y generalmente incluye medicamentos, terapia psicológica y apoyo en las actividades cotidianas para mejorar su calidad de vida. A lo largo de la historia, ha habido casos perturbadores relacionados con personas que padecían esquizofrenia. Uno de los más notorios es el de Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, quien sufría de esquizofrenia paranoide. Creía que necesitaba beber sangre para sobrevivir, lo que lo llevó a cometer una serie de asesinatos en los años 70. Este caso ilustra cómo los delirios y las alucinaciones pueden desencadenar conductas aterradoras y violentas si la enfermedad no se trata adecuadamente.
El trastorno facticio es una afección mental grave en la que una persona simula estar enferma, se provoca enfermedades o se autolesiona con el fin de engañar a los demás. Este trastorno también puede manifestarse cuando un cuidador o miembro de la familia finge que otra persona, como un niño, está enferma o lesionada. Los síntomas pueden variar en intensidad, desde una leve exageración de las molestias hasta casos extremos conocidos anteriormente como síndrome de Munchausen, donde la persona llega a alterar pruebas médicas o fingir síntomas graves para convencer a los médicos de que necesita tratamientos o intervenciones, como cirugías arriesgadas. Este comportamiento no se realiza por un beneficio tangible, como evitar el trabajo, sino por la necesidad de atención o compasión. El trastorno facticio es particularmente peligroso porque las personas pueden someterse a procedimientos médicos innecesarios, lo que pone en riesgo su salud. Un ejemplo alarmante es el síndrome de Munchausen por poder, donde los padres fabrican enfermedades en sus hijos, sometiéndolos a pruebas y tratamientos médicos sin justificación, lo que puede tener graves consecuencias tanto físicas como emocionales para los menores. El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta a través de tics, es decir, movimientos repetitivos o sonidos involuntarios que resultan difíciles de controlar. Estos tics pueden ser físicos, como parpadear o encoger los hombros repetidamente, o verbales, con sonidos extraños o incluso palabras ofensivas que la persona no puede evitar decir. Este trastorno suele aparecer en la infancia, generalmente entre los 2 y los 15 años, con un promedio de inicio alrededor de los 6 años. Los hombres son de 3 a 4 veces más propensos a desarrollar el síndrome en comparación con las mujeres. El síndrome de Diógenes es un trastorno psiquiátrico caracterizado por el abandono extremo del autocuidado. Las personas afectadas descuidan su higiene, alimentación y salud y se aíslan por completo, rehusando cualquier tipo de ayuda externa. Suelen vivir rodeadas de basura y objetos acumulados, creyendo erróneamente que están en riesgo de una ruina económica, lo que los lleva a caer en una situación de miseria material absoluta. Este trastorno es más común en ancianos que viven solos y, en muchos casos, no son conscientes de su condición, lo que dificulta cualquier tipo de intervención o tratamiento. A menudo, son los vecinos o familiares quienes reportan la situación debido al mal olor o las condiciones insalubres en las que la persona vive, ya que estas situaciones pueden volverse peligrosas tanto para la salud del afectado como para la comunidad cercana. Uno de los casos más perturbadores es el de los hermanos Collier, ocurrido en Nueva York a principios del siglo XX. Ambos padecían lo que hoy se identificaría como síndrome de Diógenes. Acumularon miles de objetos en su casa, creando laberintos entre la basura. Finalmente, ambos murieron atrapados entre los escombros que ellos mismos habían almacenado, lo que impactó a toda la ciudad por las condiciones extremas en las que vivían. El síndrome de Estocolmo es una reacción psicológica que ocurre cuando una víctima de secuestro o abuso forma un vínculo emocional con su captor. Este lazo puede desarrollarse con el tiempo, transformando el miedo y la angustia inicial en simpatía o incluso afecto hacia el abusador. A medida que pasa el tiempo, las víctimas pueden empezar a identificar con los motivos de sus captores y, sorprendentemente, oponerse a aquellos que intentan rescatarlas, como las autoridades. Un caso real y estremecedor que ilustra este síndrome es el de Colleen Stan, quien fue secuestrada en 1977. Colleen fue retenida durante 7 años por Cameron Hooker, quien la mantuvo en condiciones inhumanas.
Durante su cautiverio, Colin desarrolló una fuerte dependencia psicológica hacia su captor, creyendo que escaparse no era una opción. A pesar de las torturas y el abuso, llegó a tener la impresión de que no podría sobrevivir sin él. Este caso es uno de los ejemplos más impactantes de cómo el síndrome de Estocolmo puede distorsionar la percepción de las víctimas y mantenerlas atrapadas, no solo físicamente, sino mentalmente. El síndrome de Cotard, también conocido como delirio de negación, es un trastorno psiquiátrico extremadamente raro en el que el paciente cree que partes de su cuerpo o incluso sus órganos no existen o han dejado de funcionar. Algunos individuos llegan a afirmar que no tienen sangre, que su cerebro ha desaparecido o que están muertos, y en ciertos casos creen que son inmortales porque ya no pueden morir. Aunque las causas exactas son desconocidas, este trastorno suele estar vinculado a otras enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia, graves episodios depresivos o trastornos afectivos. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por la presencia de dos o más identidades distintas que alternan el control sobre la persona. Estas identidades suelen tener comportamientos, temperamentos y formas de hablar completamente diferentes entre sí y de la identidad original. Además, las personas con este trastorno suelen experimentar amnesia, lo que les impide recordar eventos cotidianos, información personal o sucesos traumáticos. Un caso perturbador relacionado con este trastorno es el de Billy Milligan, quien en los años 70 fue arrestado en Ohio por varios crímenes graves, incluidos robos y violaciones. Durante su juicio, se descubrió que Billy tenía 24 personalidades diferentes, cada una con características propias, y alegó que algunas de esas personalidades eran responsables de los delitos. Este caso generó gran controversia y fascinación, ya que planteaba la cuestión de hasta qué punto el trastorno de identidad disociativo podía influir en la responsabilidad criminal. El trastorno de despersonalización-desrealización ocurre cuando una persona experimenta de manera persistente la sensación de verse a sí misma desde fuera de su cuerpo o de percibir su entorno como irreal, o ambas cosas. Estas experiencias pueden ser extremadamente inquietantes, provocando la sensación de vivir en un sueño o en una especie de desconexión de la realidad. Aunque es común que muchas personas tengan momentos breves de despersonalización o desrealización, cuando estas sensaciones se vuelven crónicas y afectan el día a día, es probable que se trate de este trastorno. Es más común en personas que han vivido traumas significativos, como violencia, abusos o estrés extremo. En estos casos, el trastorno actúa como un mecanismo de defensa, desconectando a la mente del dolor emocional, pero dejando una sensación continua de irrealidad que puede interferir gravemente con la vida cotidiana. Algunas personas describen sentir como si fueran observadores de su propia vida, incapaces de conectar emocionalmente con lo que sucede a su alrededor, lo que puede intensificar la angustia y la sensación de alienación. Hemos descendido juntos en las profundidades de este iceberg, explorando algunos de los rincones más oscuros y complejos de la mente humana. Pero este viaje no termina aquí. Cada caso nos recuerda lo poco que sabemos y la importancia de la empatía y la comprensión. Si este video te ha ayudado a entender un poco más sobre los trastornos mentales, no olvides comentar, compartir y suscribirte para seguir explorando juntos. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda, todos somos más complejos de lo que aparentamos.